Hay un versículo en la Biblia que Satanás ha intentado ocultar durante 2000 años porque destruye por completo la depresión. La mayoría de los cristianos lo han leído sin comprender su poder transformador. Esta noche eso cambiará para siempre. La depresión está devastando la iglesia como nunca antes. Los estudios demuestran que los creyentes sufren depresión casi en la misma proporción que los no creyentes. Pero esto es lo que debería sorprenderte, esto no debería ser normal para el pueblo de Dios. Jesús prometió vida abundante, alegría sobrenatural y paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué millones de cristianos se ahogan en la misma desesperanza que aquellos que no conocen a Jesús? La respuesta te perturbará. Satanás ha logrado ocultar a plena vista el arma más poderosa contra la depresión. Se ha asegurado de que ni siquiera los creyentes llenos del Espíritu comprendan la autoridad que poseen sobre esta fortaleza demoníaca. ¿Usted cree que se trata de un desequilibrio químico o un problema de salud mental? Pero Efesios, capítulo 6, versículo 12, revela la verdad. No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La depresión no es solo tristeza. Es un ataque espiritual diseñado para robarte la alegría, matar tu esperanza y destruir tu fe. Pero hay un versículo tan poderoso que, cuando lo comprendes de verdad, la depresión no tiene más remedio que huir. Esta escritura no solo ofrece consuelo, sino que ordena la victoria. No solo proporciona esperanza, sino que destruye la desesperanza desde su raíz. Considera compartir este mensaje porque alguien que conoces está luchando en secreto contra esta oscuridad. Si el Espíritu Santo conmueve tu corazón durante este mensaje, no ignores su voz. Hoy vas a descubrir el versículo oculto que más teme Satanás y aprenderás exactamente cómo utilizarlo como arma espiritual. Antes de desvelar este versículo oculto, debes comprender que, según las Escrituras, la depresión no es la voluntad de Dios para sus hijos. La Biblia presenta una realidad completamente diferente para los creyentes, llena de una alegría sobrenatural que trasciende cualquier circunstancia. Jesús declaró en Juan capítulo 10, versículo 10, «El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia». Fíjate en el marcado contraste. El ladrón, que es Satanás, viene a destruir. Pero Jesús vino a dar vida en abundancia. La depresión es obra del ladrón, no el plan de Dios para tu vida. Piensa en Elías, uno de los profetas más poderosos de las Escrituras. Después de su increíble victoria sobre los profetas de Baal, cuando el fuego cayó del cielo, el capítulo 19, versículo 4, del primer libro de Reyes nos dice que se fue al desierto y oró para que le dejaran morir, diciendo, «Ya basta. Ahora, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Este poderoso hombre de Dios estaba tan deprimido que quería morir. Pero fíjate en la respuesta de Dios. No le dio a Elías medicamentos ni le envió a terapia. Dios proporcionó una intervención sobrenatural. Un ángel le trajo comida, Dios le habló con una voz suave y le dio a Elías una nueva misión.
Dios abordó tanto los aspectos físicos como los espirituales de la condición de Elías porque entendía que la depresión ataca a toda la persona. David, el hombre según el corazón de Dios, luchó contra temporadas de profunda desesperación. El Salmo 42, versículo 5, registra su lucha: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Pero David no aceptó la depresión como su condición permanente. Continuó diciendo: espera en Dios, porque aún le alabaré por la ayuda de su rostro. David descubrió algo revolucionario. Tenía autoridad sobre su propia alma. Podía ordenarle a su alma que esperara en Dios. Esto no era pensamiento positivo, era una guerra espiritual contra la opresión demoníaca. La iglesia primitiva entendió esta verdad. El capítulo 13, versículo 52, de Hechos nos dice que, a pesar de la persecución y las dificultades, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Habían descubierto que el verdadero gozo proviene del Espíritu Santo, no de circunstancias perfectas. El capítulo 5, versículo 22, de Gálatas enumera el gozo como un fruto del Espíritu. Esto significa que, si el Espíritu Santo vive en ti, tienes acceso a un gozo sobrenatural, independientemente de lo que estés enfrentando. La depresión intenta convencerte de que el gozo es imposible, pero el Espíritu que hay en ti declara lo contrario. El capítulo 14, versículo 17, de Romanos revela: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo no es opcional en el reino de Dios, es una característica fundamental de la vida en Cristo. Aquí está el versículo que Satanás ha intentado desesperadamente ocultarte. Nehemías, capítulo 8, versículo 10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Quizás pienses que ya has oído esto antes, pero Satanás ha hecho que este versículo te resulte tan familiar que nunca has descubierto su poder revolucionario. Lo has tratado como una bonita cita inspiradora en lugar de como la bomba atómica espiritual que realmente es. Analicemos cada palabra, porque cada una contiene un poder explosivo contra la depresión. No te entristezcas, no es una sugerencia, es un mandato divino. La palabra hebrea para entristecerse, aquí es atzab, que significa afligirse, sentir dolor emocional, estar deprimido. Dios te está ordenando literalmente que no te deprimas. Esto revela que tienes una opción en este asunto. La depresión puede atacar, pero no tienes por qué rendirte ante ella. Por la alegría del Señor, la palabra alegría aquí es chetba, en hebreo, que significa gozo, júbilo y regocijo. Pero fíjate, no se trata de tu alegría tratando de fabricar felicidad. Se trata de la alegría del Señor. La misma alegría que sostuvo a Jesús en la cruz, que dio fuerza a los discípulos durante la persecución, que permite a los creyentes regocijarse en el sufrimiento. Es tu fortaleza. La palabra hebrea es maopz, que significa fortaleza, bastión, lugar seguro y defensa. El gozo no es solo un sentimiento agradable, es literalmente tu fortaleza espiritual contra todos los ataques del enemigo. Esta es la verdad revolucionaria que Satanás no quiere que comprendas. Cuando caminas en el gozo del Señor, te vuelves espiritualmente invencible.
La depresión no puede penetrar el gozo genuino. La ansiedad no puede vencerla. El miedo no puede dominarla. El desánimo no puede derrotarla. Por eso el enemigo lucha tan desesperadamente por robarte tu alegría. Pero aquí es donde la mayoría de los cristianos pierden el poder. Piensan que la alegría es algo que tienen que sentir antes de poder experimentarla. Eso es al revés. La alegría es algo que eliges caminar por fe, y los sentimientos siguen a la obediencia. El contexto de Nehemías 8 hace que esto sea aún más poderoso. Los israelitas acababan de escuchar la ley de Dios leída en voz alta y comenzaron a llorar porque se dieron cuenta de lo lejos que habían caído. Estaban abrumados por la culpa y la tristeza por sus fracasos. ¿Te suena familiar? Pero Nehemías les dijo que dejaran de llorar y comenzaran a regocijarse. ¿Por qué? Porque era un día santo para el Señor, y la alegría del Señor sería su fuerza para seguir adelante en lugar de quedarse atrapados en la culpa y la depresión. Este versículo es tu arma contra todos los ataques demoníacos contra tus emociones. Cuando la depresión te susurra, deberías estar triste por tus circunstancias, tú declaras, no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Cuando la desesperanza intenta convencerte de que las cosas nunca mejorarán, tú respondes, el gozo del Señor es mi fortaleza y mi lugar de seguridad. Cada vez que citas Nehemías 8 y 10, no solo estás pronunciando palabras, sino que estás participando en una guerra espiritual. Estás eligiendo la perspectiva de Dios por encima de las mentiras del enemigo. Estás accediendo a la fuerza divina que te hace invencible. La estrategia de Satanás para ocultar el poder de Nehemías 8 y 10 ha sido magistral. Ha utilizado 3 tácticas devastadoras para evitar que los cristianos descubran su potencial para cambiar vidas. En primer lugar, lo ha hecho demasiado familiar. Este versículo se ha impreso en tarjetas de felicitación y se ha citado en sermones durante décadas sin que nadie comprendiera sus implicaciones bélicas. Satanás sabe que la familiaridad genera ceguera espiritual. Cuando algo se vuelve común, dejamos de reconocer su poder. Ha transformado esta arma nuclear contra la depresión en una decoración religiosa que la gente mira sin involucrarse. Piensa en cuántas veces has oído este versículo sin reconocerlo como una orden de batalla. Satanás ha entrenado a la Iglesia para que lo trate como música de fondo en lugar de como un grito de guerra. Ha convencido a los creyentes de que lo simple es sinónimo de impotente, cuando Dios a menudo esconde su mayor fuerza en lo que parece ordinario. En segundo lugar, ha promovido la mentira de que la depresión es puramente médica. Ahora bien, dejadme ser claro, los desequilibrios químicos pueden ser reales y la medicación puede ser útil cuando es necesaria. Pero Satanás ha convencido a la Iglesia de que la depresión es solo médica, nunca espiritual. Ha hecho creer a los creyentes que citar las Escrituras es insuficiente para la depresión real. Este engaño ha llevado a los cristianos a abandonar sus armas espirituales en favor de soluciones puramente seculares. En lugar de combinar la ayuda médica con la guerra espiritual cuando es apropiado, muchos creyentes han cedido completamente el campo de batalla al enemigo. Han olvidado que los seres humanos son espíritu, alma y cuerpo, y que la verdadera sanación a menudo requiere abordar las 3 dimensiones.
Satanás se ha infiltrado en la consejería cristiana con una psicología mundana que ignora por completo el reino espiritual. Ha enseñado a los creyentes a analizar sus sentimientos en lugar de tomar autoridad sobre ellos. Los ha convencido de explorar traumas pasados mientras ignoran su poder presente en Cristo. En tercer lugar, ha creado una cultura de adoración emocional en el cristianismo moderno. Nos hemos vuelto peligrosamente dependientes de los sentimientos. Adoramos cuando sentimos la presencia de Dios. Creemos que Dios nos ama cuando las circunstancias son favorables. Pensamos que somos espirituales cuando las emociones están a flor de piel. Esta dependencia emocional ha hecho que los cristianos sean vulnerables a la depresión. Cuando los sentimientos disminuyen, y lo harán, los creyentes piensan que Dios los ha abandonado. Nunca han aprendido a caminar por la fe en lugar de por los sentimientos, a mantenerse firmes en la palabra de Dios independientemente del clima emocional. Satanás ha convencido a los cristianos de que si no se sienten alegres, no pueden declarar la alegría. Les ha enseñado que la honestidad requiere autenticidad emocional por encima de la verdad bíblica. Así que cuando la depresión ataca, en lugar de luchar con las Escrituras, se rinden a los sentimientos y lo llaman ser real. Pero esto es lo que el enemigo teme que descubras. Tus sentimientos no son los dueños de tu fe. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, lo demuestra perfectamente: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle el trabajo del olivo y los campos no den alimento, aunque el rebaño sea exterminado del redil y no haya ganado en los establos, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Fíjate en que Habacuc no dijo, me siento con ganas de regocijarme. Declaró, sin embargo, me regocijaré, independientemente de las circunstancias, debido a quién es Dios. Para utilizar eficazmente Nehemías 8 y 10 contra la depresión, debes comprender que la depresión no es solo un problema emocional, sino un campo de batalla espiritual. El enemigo ha trabajado incansablemente para convencer tanto a la Iglesia como al mundo de que la depresión es puramente psicológica, pero las Escrituras revelan una realidad más profunda. Jesús identificó claramente la fuente del tormento mental y emocional. En Juan 10 y 10 dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. La depresión roba tu alegría, mata tu esperanza y destruye tu fe. Esto no es una coincidencia, es una estrategia deliberada del enemigo diseñada para neutralizar tu eficacia para el reino de Dios. Fíjate en cómo abordó Jesús el sufrimiento mental grave durante su ministerio terrenal. En el capítulo 5 de Marcos, se encontró con un hombre que hoy en día podría ser diagnosticado con depresión grave y tendencias suicidas. Este hombre vivía entre tumbas, se cortaba con piedras y no podía ser retenido ni siquiera con cadenas. ¿Recomendó Jesús terapia o recetó medicación? No. Inmediatamente reconoció que se trataba de una opresión demoníaca y ordenó a los espíritus inmundos que se marcharan. El resultado fue inmediato y completo. Entonces se acercaron a Jesús y vieron al que había estado poseído por los demonios y tenía la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Esto no significa que toda depresión sea una posesión demoníaca directa,
pero revela que el tormento mental y emocional a menudo tiene raíces espirituales que requieren soluciones espirituales. Considera los síntomas que producen constantemente los espíritus de la depresión. La desesperanza susurra: las cosas nunca mejorarán, no tiene sentido intentarlo. Pero Romanos 3:13 declara: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La inutilidad te dice: eres un fracaso, no tienes ningún valor, nadie se preocupa por ti. Pero el Salmo 139:17 dice: cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Cuán grande es la suma de ellos. El aislamiento te convence de alejarte de las relaciones, dejar de asistir a la iglesia, evitar la comunión con otros creyentes. Pero Hebreos 10:25 advierte contra dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. La sequedad espiritual hace que la oración parezca imposible, la lectura de la Biblia parezca inútil y la adoración parezca falsa. Pero es precisamente entonces cuando más necesitas las disciplinas espirituales, no menos. El apóstol Pablo entendía la guerra espiritual contra los ataques mentales. En 2 Corintios 10:4-5, escribió: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en que Pablo dijo que debemos llevar cautivo todo pensamiento. Los pensamientos depresivos no reciben un trato especial solo porque se sienten abrumadores. Deben ser capturados y hechos obedientes a Cristo mediante el poder de la palabra de Dios. Aquí es donde Nehemías 8:10 se convierte en tu arma. Cuando la depresión te dice: deberías estar triste por tu situación, captura ese pensamiento y reemplázalo con la verdad de Dios: no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Comprender la naturaleza espiritual de la depresión significa reconocer que la victoria requiere más que un pensamiento positivo. No solo estás ajustando tu actitud, sino que estás participando en una guerra contra las fuerzas espirituales que quieren destruir tu vida, y se te han dado armas sobrenaturales que garantizan la victoria. Ahora que comprendes la realidad espiritual detrás de la depresión y el poder oculto en Nehemías 8:10, es hora de aprender a usar este versículo como el arma que Dios diseñó para que fuera. No se trata de una repetición religiosa, sino de una guerra espiritual que produce un avance sobrenatural. Tu batalla contra la depresión debe comenzar antes de que tus pies toquen el suelo cada mañana. En el momento en que te despiertes, antes de mirar tu teléfono, antes de evaluar cómo te sientes, antes de que la depresión pueda lanzar su primer ataque, debes declarar Nehemías 8:10. No te limites a pensarlo, dilo en voz alta. Hay poder en la palabra de Dios pronunciada. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es tu protocolo matutino. Despiértate y declara inmediatamente: no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Repítelo 3 veces con fe e intensidad crecientes. Da gracias a Dios específicamente por su gozo, que está a tu disposición en este momento, independientemente de las circunstancias.
Pide al Espíritu Santo que te llene de un gozo sobrenatural que trascienda todas las situaciones a las que te enfrentarás hoy. A lo largo del día, la depresión intentará sembrar pensamientos negativos sobre tus circunstancias, tu futuro, tu valor o tu situación. En el momento en que reconozcas un pensamiento depresivo, reemplázalo inmediatamente con Nehemías 8 y 10. No discutas con el pensamiento, eso le da poder. No analices porque lo tienes, eso le da atención. No intentes sentirte mejor primero, eso le da control. Por ejemplo, cuando la depresión te dice, este día va a ser terrible, declara inmediatamente, no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando la desesperanza te susurra, hoy no pasará nada bueno, responde, el gozo del Señor es mi fortaleza y mi defensa. Cuando la inutilidad intenta convencerte de que eres un fracaso, proclama, elijo el gozo porque es mi fortaleza espiritual. Es fundamental comprender esto. No tienes que sentirte alegre para obedecer el mandato de Dios con respecto a la alegría. Los sentimientos siguen a la fe, no al revés. Cuando declaras, no me entristeceré, por fe, estás ejerciendo autoridad espiritual sobre tus emociones. Estás eligiendo alinearte con la palabra de Dios en lugar de con sentimientos temporales. Haz que Nehemías 8 y 10 forme parte de tu armadura espiritual diaria. Junto con la oración y la lectura de la Biblia, este versículo debe convertirse en algo innegociable en tu rutina. Decláralo como tu grito de guerra matutino. Repítelo al mediodía como recordatorio de la fidelidad de Dios. Recítalo cada noche como agradecimiento por su alegría que te sostiene. Cítalo a la hora de acostarte como tu declaración final antes de dormir. Cuando la depresión te golpea con fuerza, durante la tristeza abrumadora o los pensamientos desesperanzados, Nehemías 8 y 10 se convierte en tu arma de emergencia. No esperes hasta sentirte mejor. No intentes razonar para salir del ataque. Empieza inmediatamente a declarar este versículo repetidamente hasta que el asalto disminuya. Pide a amigos cristianos de confianza que reciten Nehemías 8 y 10 sobre ti durante las temporadas difíciles. Hay poder cuando los creyentes se ponen de acuerdo para declarar la palabra de Dios. Mateo 6 y 19 promete, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La clave es la constancia y la fe. Utiliza esta arma a diario, te sientas deprimido o no, hasta que se convierta en tu respuesta natural a cada ataque del enemigo. No estás manipulando a Dios con la repetición. Estás alineando tu mente con su verdad y haciendo valer su victoria sobre la depresión a través de la autoridad de su palabra. Una de las aplicaciones más poderosas de Nehemías 8 y 10 es romper los patrones generacionales de depresión que pueden haber atormentado a tu familia durante décadas. La depresión a menudo es hereditaria, no solo por motivos genéticos, sino por fortalezas espirituales transmitidas de generación en generación. Si la depresión ha sido un tema recurrente en tu familia, si tus padres, abuelos u otros parientes han luchado contra esta oscuridad, debes comprender que no solo estás librando tu propia batalla. Estás enfrentando una tarea generacional que el enemigo ha utilizado para atacar tu linaje. Pero aquí está la verdad revolucionaria.
Lo que se ha transmitido de generación en generación también puede interrumpirse espiritualmente. Tú puedes convertirte en la generación en la que se rompa el patrón, en la que se destruya la fortaleza, en la que se establezca la libertad para tus hijos y nietos. Considera el principio espiritual descrito en Éxodo 34, 7, donde Dios habla de visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No se trata de que Dios sea vengativo, sino de describir cómo los patrones espirituales fluyen naturalmente a través de los linajes familiares cuando no se rompen mediante la intervención divina. Pero Jesús vino para romper todas las maldiciones y establecer todas las bendiciones. Gálatas 3, 13-14 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. A continuación, te explicamos cómo utilizar Nehemías 8 y 10 para romper la depresión generacional. Comienza por arrepentirte de cualquier patrón generacional de desesperanza, desesperación o rechazo de la alegría de Dios en tu linaje familiar. No estás asumiendo la responsabilidad de sus pecados, sino que estás rompiendo el acuerdo con los patrones espirituales destructivos. Ora algo como esto: Padre, me arrepiento por cualquier antepasado de mi linaje que rechazó tu alegría, que eligió la desesperación en lugar de la esperanza, que habló de muerte en lugar de vida. Rompo el acuerdo con todo espíritu de depresión que ha operado en mi linaje familiar durante generaciones. Luego, declara Nehemías 8 y 10 no solo sobre tu propia vida, sino sobre todo el legado de tu familia: no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Rompo todo patrón generacional de depresión, desesperanza y desesperación en mi linaje. Declaro que mis hijos y nietos caminarán en el gozo del Señor y conocerán su fortaleza en cada situación. Crea nuevas tradiciones familiares centradas en el gozo de Dios en lugar de transmitir patrones de negatividad. Comienza las comidas familiares declarando juntos Nehemías 8 y 10. Enseña a tus hijos a recitar este versículo cuando enfrenten días difíciles. Haz que la gratitud y el regocijo sean parte normal de tu cultura familiar en lugar de las quejas y la desesperación. Documenta la transformación espiritual que está ocurriendo en tu familia. Escribe testimonios de avances, momentos de gozo sobrenatural y evidencia de la fidelidad de Dios. Esto se convertirá en un memorial para las generaciones futuras, al igual que las piedras que Josué erigió para conmemorar la fidelidad de Dios hacia Israel. Tu avance de hoy se convertirá en su herencia espiritual mañana. El objetivo final de usar Nehemías 8 y 10 contra la depresión no es solo la ausencia de tristeza, sino caminar en un gozo sobrenatural que se convierta en tu nueva normalidad. No se trata de una felicidad que depende de las circunstancias, sino del gozo del Señor que te da fuerza en cada situación. La mayoría de los cristianos nunca han experimentado la plenitud de la alegría que Dios desea para sus hijos. Se han conformado con momentos ocasionales de felicidad en lugar de tener acceso continuo a la alegría divina. Pero Jesús prometió en Juan 3 y 11, estas cosas os he hablado para que mi alegría permanezca en vosotros, y vuestra alegría sea completa. Fíjate que no dijo, mi alegría os visitará ocasionalmente,
o mi alegría vendrá cuando todo vaya bien. Dijo, mi gozo permanezca en vosotros, y sea completo. Esta es tu herencia como creyente, y la depresión está tratando de robarte lo que te pertenece por derecho. Es fundamental comprender la diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad es una emoción que depende de los acontecimientos. Cuando ocurren cosas buenas, te sientes feliz. Cuando surgen dificultades, la felicidad desaparece. Pero el gozo es una fuerza espiritual que trasciende completamente las circunstancias. La palabra griega para alegría en el Nuevo Testamento es chara, que significa regocijo, alegría y deleite. Pero tiene su raíz en la palabra charis, que significa gracia. Tu alegría está directamente relacionada con la gracia de Dios, no con tus circunstancias. Esto significa que puedes experimentar alegría genuina incluso durante las pruebas, porque tu alegría no se basa en lo que sucede a tu alrededor, sino en lo que Dios ha hecho por ti. Cada vez que declaras, el gozo del Señor es mi fortaleza, no solo estás luchando contra la depresión, sino que estás accediendo al gozo divino que te hace espiritualmente invencible. Cuando actúas con gozo sobrenatural, la depresión no puede penetrarlo. La ansiedad no puede vencerlo. El miedo no puede dominarlo. El desánimo no puede derrotarlo. Por eso Satanás lucha tan desesperadamente por robarte tu gozo. Él entiende que los cristianos gozosos son peligrosos para su reino. Se vuelven imparables en la oración, inquebrantables en la fe e irresistibles en el testimonio. He aquí un cambio de paradigma que revolucionará tu vida. Deja de intentar obtener alegría y empieza a vivir desde la alegría que ya posees. Como creyente, el Espíritu Santo vive en ti, y Gálatas 5:22 enumera la alegría como un fruto del Espíritu. Ya tienes acceso a la alegría sobrenatural, solo necesitas activarla a través de la fe. En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo sentirme más alegre?, empieza a declarar, elijo caminar en la alegría que ya está disponible para mí a través del Espíritu Santo. En lugar de esperar a sentirte alegre, empieza a actuar sobre la base de la verdad de que la alegría es tu derecho espiritual. Nehemías 8:10, practicado de manera constante, transforma la alegría de una experiencia ocasional a un estilo de vida. Empiezas a ver cada día a través del lente de la bondad de Dios. Empiezas a buscar razones para regocijarte en lugar de razones para quejarte. Te conviertes en alguien que trae luz a las situaciones oscuras en lugar de alguien que se ve arrastrado a la oscuridad. La gente notará algo diferente en ti. Se preguntarán cómo mantienes la esperanza durante las dificultades, cómo encuentras razones para sonreír cuando los demás están desanimados. No se trata de una positividad falsa, sino de una alegría sobrenatural que demuestra el poder de Dios a un mundo que observa. Este es tu momento de decisión. Has descubierto el versículo que Satanás ha tratado de ocultarte durante 2000 años. Entiendes la depresión como una guerra espiritual y conoces el arma que Dios te ha dado para la victoria. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta revelación? El conocimiento sin acción es impotente. La comprensión sin implementación no cambia nada. Debes tomar lo que has aprendido hoy y ponerlo en práctica de inmediato y de manera consistente. Ahora mismo quiero que hagas esta declaración en voz alta.
Dilo con autoridad, con fe, con la comprensión de que las fuerzas espirituales están escuchando tus palabras. Satanás, me has mentido sobre la depresión por última vez. Me has robado mi alegría, has atacado mi mente y has intentado destruir mi fe, pero tu misión contra mí queda cancelada hoy. He descubierto el arma que intentaste ocultarme y la usaré todos los días por el resto de mi vida. Según Nehemías 8:10, no me entristeceré, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. No solo hoy, sino todos los días que Dios me dé aliento. Elijo caminar en un gozo sobrenatural que trasciende mis circunstancias, derrota todos los ataques de las tinieblas y me hace más que vencedor por medio de Cristo. Declaro que la depresión no tiene autoridad sobre mi mente, mis emociones o mi futuro. El Espíritu Santo me ha dado poder para llevar cautivo todo pensamiento y hacerlo obediente a Cristo. A partir de este momento, comenzaré cada mañana declarando el gozo de Dios sobre mi vida. Rompo todo patrón generacional de depresión en mi linaje. Declaro que mis hijos y nietos heredarán gozo, no tristeza, esperanza, no desesperación, vida, no muerte. Espíritu Santo, lléname de alegría sobrenatural que se convierta en mi fortaleza contra cada ataque del enemigo. Ayúdame a vivir de la alegría que ya me has dado en lugar de tratar de fabricar felicidad a partir de cosas temporales. Soy un hijo de Dios, lleno de su Espíritu, equipado con su palabra y destinado a su alegría. Elijo caminar en la luz, no en la oscuridad. Elijo la vida, no la muerte. Elijo la alegría sobre la depresión, la esperanza sobre la desesperación, la fe sobre el miedo. Esta es mi declaración de libertad, y no la retiraré. En el poderoso nombre de Jesús, amén. Si has rezado esta declaración con sinceridad, algo ha cambiado en el reino espiritual en este mismo instante. No solo has hecho una confesión, sino que has declarado la guerra a todas las fuerzas de la oscuridad que han intentado robarte tu alegría. Pero la victoria requiere acción diaria. Nehemías 8:10 debe convertirse en algo más que un versículo que conoces, debe convertirse en un arma que empuñas, una verdad que vives, una declaración que haces cada mañana. Escribe, la alegría es mi fuerza, en los comentarios y te comprometes a usar esta arma a diario. Si necesitas apoyo en la oración, comenta, oren por un avance, y los creyentes te acompañarán. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando en secreto contra la depresión. Tu obediencia podría ser la clave para su libertad. Suscríbete para recibir más revelaciones bíblicas que destruyen fortalezas y transforman vidas. El gozo del Señor es tu fortaleza. El dominio de la depresión sobre tu vida se ha roto. Tu avance comienza hoy.